¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver la primera carta pastoral que Pablo escribe a Filemón. Entonces vamos a entrar ya en la primera de las cartas pastorales, como se las conoce, y vamos a ubicarnos en el tiempo, cuando fue escrito. Esta carta también fue escrita en el año 62, ¿se acuerdan que Efesios y Gálatas fueron más o menos en la misma época? Y bueno, esta también fue en el 62 después de Cristo. Estaba encarcelado Pablo, estaba preso en una de sus tantas detenciones bajo el gobierno romano, a la espera de una apelación también, obviamente para dar cuenta de sus actos, dar cuenta de su fe, de su mensaje, responder a las acusaciones que tenía. Pero estando preso, escribe esta carta, que es una carta personal, es una carta a una persona importante dentro de la comunidad de fe, como era Filemón. Filemón es un propietario bien acomodado socialmente y tiene esclavos, tiene varios, uno de los cuales se llama Onésimo. Onésimo se escapa de la casa de su amo. No se sabe ciencia cierta por qué, no se sabe si fue porque lo engañó, porque cometió algún acto delictivo, por un robo, por un daño. Se escapa y busca a Pablo, ¿no? Pablo lo recibe y se ve que en el transcurso del tiempo que estuvieron juntos, Pablo lo conduce a Cristo, lo conduce a ser discípulo y seguidor del Señor. Logrado esto, es que Pablo escribe a Filemón intercediendo por Onésimo. Esta carta tiene la particularidad de que habla de su relación de Pablo con Onésimo, pero también habla de su relación de Pablo con Filemón. Y a Filemón, principalmente, al escribirle, le hace notar cuánto él, Filemón, se debe a Pablo, intercediendo por Onésimo. A tal punto llega que en una parte le dice: si en algo te causó daño o pérdida, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Como si tú no te debieses también a mí más. Es interesante cómo a raíz de un hecho poco fortuito, como sería la huida de un esclavo, que en esos tiempos, recordemos, el castigo era muy severo, ¿sí? Desde la cárcel indefinida hasta la pena de muerte, ¿sí? Acuérdense que el propietario de un esclavo era dueño y señor de la otra vida y podía hacer lo que se le antojara porque estaba facultado por la ley para hacerlo. Sin embargo, ante la situación, Pablo intercede y Filemón, aparentemente como creyente, como pastor de una congregación también, lo vuelve a recibir, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, de igual a igual, ¿sí? Bien, eso es a grandes rasgos lo que podemos descubrir así a ciencia cierta si miramos rápido. Pero también hay un propósito que podemos seguir a través de la lectura. Fíjense, al decir que Pablo intercede por Onésimo ante Filemón y le pide que lo reciba como un creyente y compañero, le anima a que lo haga con el mismo amor que haría por Pablo. Fíjense cómo Pablo toma, si se quiere, en la carta, el papel de Onésimo. Dice a Filemón: lo vas a recibir, recibilo como si me recibieras a mí, con el mismo amor, con la misma atención. Y es interesante cómo Pablo intercede por un nuevo hermano,
en Cristo. No dice que Onésimo fue compañero de misiones, no dice que viajó con Pablo, no dice que padeció juntamente con el apóstol, solamente aparece en este momento acá en la carta a Filemón, donde recién tomamos noción de que había un esclavo que había sido fugitivo de su amo y que había llegado a Pablo. Esta vista panorámica que ofrece Filemón tiene como puntos así principales: uno, la súplica de Pablo a favor de Onésimo como en Cristo, ¿sí? Tanto Onésimo, recién convertido, discípulo del Señor, como Filemón, un creyente ya asentado, Pablo los pone a la misma altura y les dice a Filemón: recibilo como a mí, recibilo con amor, recibilo como un compañero de milicia, como un compañero del Evangelio. También ese juego de palabras que habla de útil e inútil, aparece ahí esa dualidad entre útil e inútil. Pablo le hace saber a Filemón: ahora él te fue inútil, lo perdiste, pero ahora vuelve a vos o vuelve a ti como una herramienta útil, como alguien con el que se puede contar, como alguien que es digno de confianza, si se quiere. La otra observación que podemos ver es que Pablo se ofrece a saldar deudas. Hoy es raro, realmente, que alguien diga: tranquilo, si él te debe algo, yo te lo pago, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es, bueno, no, problemas de él, que vea cómo yo le ayudo quizás a gestionar la forma, un crédito, un préstamo, veremos, buscaremos, pero de yo meter la mano al bolsillo y pagar la cuenta de otro, jamás. Y el Señor Jesús nos enseñó muchas veces: vamos a tener la oportunidad de bendecir a otros o de pagar por otros, como hizo el buen samaritano y como vemos que Pablo estuvo dispuesto a hacerlo por un hermano, ¿sí? Son tres características principales que hay en esta carta. Fíjense, la primera es la carta o la epístola más breve de Pablo, la más cortita, eso es uno. El dos es que más que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento es un ejemplo del trato de Pablo y la iglesia primitiva del problema de la esclavitud dentro del Imperio Romano. Acuérdense que el esclavo no tenía derechos, no tenía identidad, era un esclavo, era una cosa, era un mueble, un animal, un esclavo era lo mismo dentro del Imperio Romano. Y Pablo, con los convertidos dentro de la iglesia, que eran esclavos, les anima a que sirvan mejor a sus amos. Si son creyentes o no son creyentes no dice nada, pero dice que si sus amos, sus dueños son creyentes, aún mejor. Y si no son creyentes, sírvanlos bien igualmente, ¿sí? Porque esta es la ley de Cristo. Pero había un problema muy grave con respecto a la esclavitud dentro del Imperio Romano. Segundo, que también toma es, en lugar de atacarla directamente, ¿sí? como una rebelión, si se quiere, no lo hace. Pablo explica los principios cristianos para que eliminen la crueldad de la esclavitud y que finalmente lleven al cristianismo a ese punto de inflexión donde se tenía que jugar, ¿sí? De hecho, fíjense, en la persecución de la iglesia con los circos romanos, ahí se jugaba la vida, hermanos. Los que se comieron los leones fueron hombres, mujeres, niños que no negaron su fe, se jugaron. Entonces Pablo lo lleva a ese punto, al de jugarse realmente por Cristo. Y tres, da un conocimiento extraordinario de la vida interior que tenía Pablo. Se identifica con los esclavos porque considera a Onésimo como a sí mismo. Esta es una carta corta pero profunda, ¿sí?
Y Pablo usa también esto para hablarle a la iglesia de cómo debe tratarse entre hermanos, cómo deben ayudarse, cómo deben cubrirse, cómo deben servirse, cómo deben amarse dentro de la congregación. Hermanos, quizás en este tiempo no tenemos esclavitud como en ese tiempo, pero tenemos necesitados, tenemos necesidades. Por mi casa pasa mucha gente pidiendo, de todo, comida, trabajo, dinero si hay, alguna ayuda. Creo que todos tenemos a alguien necesitado cerca. Y es hora de que nos pongamos también en esa posición, de ayudar al que podemos ayudar, y no escondernos, ¿sí? Y quizás en esa ayuda que damos también podemos testificar, y podemos identificarnos como se identificó Pablo, con un esclavo fugitivo, que resultó ser posteriormente útil tanto a él, a Pablo, como a Filemón, ¿sí? Así que hermanos, cortita la carta, es profunda, y espero que nos podamos ver próximamente en otro video, ¿sí? Hoy hemos visto la primera carta pastoral de Pablo a Filemón. Que Dios les bendiga y nos vemos próximamente.